Hoy en Punto Rojo hablamos con Marta Lucía Ramírez. Ha sido ministra de Comercio, de Defensa y vicepresidente del Gobierno de Colombia. Con ella hablamos de Petro, del riesgo de que Colombia se convierta en otra Venezuela, del crecimiento de las guerrillas y su dominio en el territorio, del crecimiento de la producción de cocaína, la más grande del mundo. Hablamos de democracia, de los riesgos, del miedo, de la violencia. Marta Lucía Ramírez, nacida el 4 de julio de 1954 en Zipaquirá, Cundinamarca, es abogada por la Universidad Javeriana y tiene especializaciones en Derecho Comercial y Financiero, además de un posgrado en Alta Dirección Empresarial e intercambio académico en Harvard. Su trayectoria política es amplia y pionera. Fue ministra de Comercio Exterior entre 1998 y 2002. Luego, embajadora en Francia y finalmente, en 2002, se convirtió en la primera mujer ministra de Defensa en Colombia y la segunda en América Latina, bajo el gobierno de Álvaro Uribe. En ese cargo, impulsó estrategias de seguridad democrática, el control civil sobre las Fuerzas Armadas, programas de desmovilización de jóvenes guerrilleros, protección de carreteras y compra transparente de equipamiento militar. Fue elegida senadora de la República en 2006, donde promovió leyes de competitividad, ciencia y tecnología, protección a desplazados, educación bilingüe y acceso de mujeres a cargos de alto nivel como la carrera militar. Después, aspiró a la presidencia en 2010 y 2014 sin éxito, aunque ganó notoriedad dentro del Partido Conservador. En 2018 llegó a la historia al convertirse en la primera mujer vicepresidenta de Colombia, acompañando a Iván Duque entre agosto de 2018 y agosto de 2022. En mayo de 2021, Duque la nombró también ministra de Relaciones Exteriores, cargo que ejerció hasta la finalización del mandato. Fue clave en la reactivación de relaciones con Estados Unidos y Europa, logró la absolución de Colombia en procesos de la Corte Penal Internacional y amplió el acceso al financiamiento para casi 2 millones de mujeres rurales y urbanas. Su sello ha sido el empoderamiento femenino, la seguridad democrática y una diplomacia activa. Como canciller, impulsó la equidad de género en la agenda nacional, la autonomía económica de las mujeres y fortaleció los lazos internacionales del país. Marta Lucía Ramírez, hoy en Punto Rojo. ¿Puedo Por tutearte? supuesto que sí. He Qué leído dicha estar mucho, te acá he seguido contigo, Pilar. mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy impresionada estos días porque he tenido la oportunidad, para mí un auténtico lujo, de poder entrevistar, conversar con algunas mujeres muy relevantes de Latinoamérica. Tú eres la quinta, formas parte de una estirpe impresionante. He estado con María Corina Machado, he estado con Patricia Bullrich, estuve el otro día con Diana Salazar, estuve con Ingrid Betancourt y ahora estoy con Marta, que para mí es una mujer que en estos momentos encarna no solo la crítica a la situación en Colombia, sino probablemente el futuro. ¿Te reconoces en esta estirpe de mujeres que están luchando por la democracia en Latinoamérica? Absolutamente. Y yo, pues, obviamente, como no hay quinto malo, tengo que ser capaz de decir, no solamente estamos luchando, hemos luchado siempre. Lo que pasa es que esta es una oportunidad nueva y es una oportunidad última, pienso yo, para lograr defender la democracia, pero sobre todo construir un futuro para América Latina, porque América Latina ha dejado pasar muchas oportunidades. La década perdida de los 80 la hemos repetido una y otra vez. ¿Por qué? Por una falta de visión de largo plazo, por una falta de políticas de Estado, pero también por un desentendimiento de la sociedad civil y del sector empresarial sobre la importancia de la política, sobre la importancia de fortalecer instituciones políticas. Y eso tiene que ser realmente un compromiso de todos. Fíjate que en los años 60, 70, el concepto revolucionario era un concepto de izquierdas vinculado a ideas socialistas, comunistas, etc. Sin embargo, yo creo que la auténtica revolución en estos momentos, los guerrilleros del siglo XXI, son los que luchan por la democracia, Claro. por recuperar los conceptos democráticos. Y en este sentido da la impresión de que lo más regresivo y reaccionario que hay tiene que ver con algunos gobiernos de izquierdas que nos vuelven a posiciones antidemocráticas, ¿no? Totalmente. Esto es lo que pasa en Colombia. En Colombia tenemos una regresión de derechos y de fortaleza democrática. Pues mira, Pilar, en Colombia estamos teniendo una regresión de 30 años
en donde realmente hoy por hoy tenemos la mayor cantidad de líderes sociales amenazados, muertos, un país que desafortunadamente en todos los estratos sociales está extorsionado, una presencia del crimen tomando control territorial en distintos lugares de Colombia y por supuesto una población civil totalmente indefensa, porque lamentablemente este es un gobierno que se ha dedicado a debilitar la institucionalidad, los órganos del Estado que están para defender la vida, la seguridad, la libertad de los ciudadanos, pues se han debilitado durante este gobierno. Entonces estamos realmente en una involución y uno lo que tiene que saber es que están fallando las cosas, pero que no podemos nosotros de ninguna manera quedarnos en una actitud pasiva, sino tenemos que enfrentar, contrarrestar y avanzar, que es lo más importante. Para nosotros el dolor de Venezuela es muy profundo, porque Venezuela es también nuestra nación hermana. Hay muchos colombianos viviendo allá y lo que vemos de Venezuela es el espejo de lo que podemos ver de Colombia Pero el gran si nosotros no actuamos pronto. Pero el gran fracaso latinoamericano es haber permitido que Maduro robara unas elecciones. Fracaso latinoamericano no, fracaso mundial, pero por supuesto los más responsables, los latinoamericanos. Es que fíjate la cantidad de países que se expresan ahora muy envalentonados contra Estados Unidos, algunos mandatarios, incluyendo el de Colombia, entonces critican a Estados Unidos, la falta, no les gusta el presidente Trump. Y resulta que han dejado robar una elección en las narices del mundo entero y ahí sí guardan silencio, un silencio cómplice. Pues desafortunadamente es que está toda esta supuesta ideología, ese famoso socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa realmente que una complicidad de compadrazgos, compadres que buscan disque una reivindicación social de los pueblos y lo único que han hecho es debilitar la institucionalidad y darle largas, darle espacio al narcotráfico, a la ilegalidad, a todas las distintas modalidades del crimen organizado que son hoy por hoy la principal amenaza para América Latina. A mí que me gustan las palabras fuertes en las situaciones fuertes, diría que yo creo que igual que hay un fascismo de derechas, sin ninguna duda hay un fascismo de izquierdas. Claro. Que pervierte las instituciones, que alimenta discursos de confrontación y que desde luego se burla completamente de la democracia. ¿Esta definición de fascismo de izquierdas sería aplicable a Petro? Pues yo realmente lo que creo es que Petro es un presidente absolutamente populista, que pasa totalmente por encima de las instituciones, que pisotea todos los días realmente la aspiración del pueblo colombiano a tener progreso, a tener derechos, a tener realmente la posibilidad de vivir en paz. Es que él lo que ha hecho es manosear conceptos que para Colombia son de verdad demasiado importantes. El anhelo de la paz es demasiado profundo para los colombianos porque hemos vivido desafortunadamente por muchos años bajo la amenaza de toda esa guerrilla y todo. Hoy por hoy estamos viendo un presidente que manosea ese anhelo de la paz, que manosea la aspiración de la gente más pobre a tener un poco más de dignidad, de bienestar, pero que al final se burla de todos y pisotea a todos. Pero lo más grave es procurando destruir las instituciones. Si algo ha tenido Colombia hasta ahora es una institucionalidad, pero no hay ninguna institucionalidad que se pueda enfrentar indefinidamente al poder presidencial, el poder del Estado, los recursos del Estado, los impuestos de todos los colombianos hoy amenazando a esa institucionalidad. Entonces lo que vemos en Gustavo Petro es un presidente absolutamente populista, totalmente irresponsable, absolutamente indolente frente al sufrimiento del pueblo colombiano, y es un presidente realmente que siente que es el redentor, pero el redentor de nada, porque al final del día ha querido posar como el gran estadista, que no es, como el gran humanista, que tampoco es, como el gran ambientalista, que pues eso simplemente es una foto y nada más, porque no ha hecho nada por proteger el medio ambiente. Si algo amenaza el medio ambiente en el mundo entero, pero especialmente en Colombia, es la cocaína. Y durante su mandato hemos aumentado exponencialmente los cultivos de coca, porque con eso están destruyendo el Amazonas, talando árboles, destruyendo las fuentes de agua en nuestro país. Y entonces, pues, lamentablemente es una persona absolutamente llena de vanidad y de ego, que con el populismo y el disfraz entonces socialista le está haciendo un gran daño a Colombia. Pero por fortuna creo que tenemos unas instituciones y sobre todo tenemos una conciencia que se ha tomado especialmente en los últimos 2 años. Hay que actuar.
Uno no puede quedarse lamentándose, ni tampoco, obviamente, tratando de hacer un complot para tumbar a un presidente. Colombia es una democracia que ha cuidado siempre que haya realmente el cumplimiento del mandato, pero sí tenemos que ser capaces de evitar que dentro de un año, que es la siguiente elección, vayamos a repetir esta pesadilla que está viviendo hoy nuestro país. Dios nos salve, Dios o la democracia nos salve de los salvadores del pueblo. Y Petro tiene ese aire, ¿no? Los redentores, Los como decía redentores. Enrique Krauss, Pero lo los cierto es que mesianismos. los datos que llegan de Colombia son muy preocupantes. Mucho. Hace un momento hablabas del aumento de, creo que un 57% de aumento de producción Del de la área coca. sembrada en coca. Con Y un adem- agravante, la productividad de los cultivos ha aumentado. Entonces ahora, más área sembrada, pero más producción de cocaína, algo así como 2.600 toneladas de cocaína, que Sí. son los precios de las calles en Nueva York y en Asia. Es una Según, cantidad de plata según infinita. leía en ese mismo informe, el 67% de la cocaína del mundo Se produce en Colombia, en Colombia. lamentablemente. Hablamos, por tanto, de que más que la paz total es la paz cocal, como he leído que Claro, alguien dijo, ¿no? claro. Es decir, o la paz de los cementerios, porque este tipo de paz no tiene que ver poco o mucho o nada con la democracia. Pero aumenta la producción de cocaína, aumentan los grupos violentos, las zonas, los territorios. Lo comentaba también Ingrid Betancourt, decía, hay zonas en este momento en Colombia que Controladas por ellos. ya no es colombiano, Sí, está controlado así es. por el Una crimen cosa muy organizado. grave, están los carteles mexicanos, carteles de distintos países, un poco lo que le pasa a Venezuela. En Venezuela, hecho deliberadamente desde el Estado. En Colombia está empezando a pasar que aparece gente en distintos lugares y uno dice, ¿y qué está haciendo el Estado colombiano para evitar que estos carteles foráneos empiecen a tomar Y control del un dato que territorio? también he leído, un informe de la ONU hablando de reclutamiento de niños Eso es para una de los las grupos tragedias de armados, Colombia. El 600 y conflicto pico. de Colombia tiene esa marca. Entonces, El reclutamiento de niñitos de 9, 10 años para enseñarles a manejar un indígenas fusil, mayoritariamente. enseñarles a matar gente. Y esa fue la razón por la cual algunos, como yo, nos opusimos a ese acuerdo de paz que hizo Juan Manuel Santos con las FARC, porque es que todos queremos la paz, pero la paz no se obtiene claudicando en la defensa de los derechos de todos, a que haya una constitución, unas leyes y sobre todo unos derechos humanos que se respeten. Entonces la Colombia, Marta, la Colombia de Pablo Escobar, la Colombia de las FARC, la Colombia terriblemente conocida y famosa de los años 80, ¿está volviendo? Nos quieren llevar allá, pero no vamos a permitirlo. Realmente hoy hay una ciudadanía que está frustrada, que está dolorida, que está asustada, por supuesto, pero también hay unos liderazgos maravillosos en la sociedad colombiana. Muchísimos jóvenes, muchas mujeres y también políticos, porque ese es el otro problema, Pilar. La gente ha ido normalizando el ataque y el desprestigio a la clase Sí. política como un hecho. Resulta que hay muchísimos políticos decentes, preparados, comprometidos con la institucionalidad, sin estos dotes mesiánicas de redentores como los que estábamos hablando. Y a esos políticos hay que rodearlos, hay que acompañarlos, hay que complementarlos. El sector empresarial tiene un papel muy importante que jugar, la sociedad civil, las universidades, porque es que se trata de la defensa de un país, se trata de la defensa de una civilización. Y eso le pasa a toda América Latina. Nosotros no podemos estar buscando quiénes somos culpables de lo que América Latina no ha logrado. Los culpables están adentro de cada uno de nuestros países. La indolencia en el manejo de los recursos del Estado, las zonas grises que se han tolerado para la corrupción, el intercambio de favores a veces entre sectores del desarrollo empresarial y también el Estado, la cooptación del Estado por intereses particulares. Todo eso es lo que nos ha llevado a donde estamos. Y por eso vemos una juventud descreída, una juventud desesperanzada, que es lo más triste de todo. Y eso yo creo que es lo que tenemos que frenar y se puede frenar. Venezuela, Nicaragua, por supuesto Cuba, que les cuento, tantos y tantos países, y ahora Colombia. Colombia es un país demasiado importante como para imaginártelo como una Venezuela bis. Pero la verdad es que todos los indicadores van hacia una situación de riesgo y de alarma. He leído tu artículo en El Tiempo, un grito desesperado casi, porque la sociedad civil, el mundo empresarial y el mundo global reaccionara. Estás hablando de crear un frente amplio civil, también político, por supuesto, para confrontar con lo que significa Petro y lo que significa esta involución democrática. Pero en medio de todo esto estalla el escándalo Leiva. ¿Dónde situamos a Leiva en esto? Leiva ha dicho dos cosas que son graves.
Una, que el presidente Petro se droga. Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Y la otra, que según unos audios habría pedido una intervención americana que no, por supuesto, no había fructificado. ¿Qué pasa con Leiva? Era una de las voces fuertes también de crítica a Petro. Los que estamos interesados en Colombia lo leíamos, lo seguíamos y ahora estamos un poco desubicados. Necesito tu opinión. Pues mira, yo realmente creo que lamentablemente lo que hoy dice Álvaro Leiva tiene poco impacto. ¿En qué sentido? Se volvió un cotilleo, se volvió algo para el amarillismo, para el consumo amarillista, pero sin ningún impacto institucional. Entiendo. Él ha podido hacerle un gran servicio al país. Si todo lo que está diciendo hoy es cierto, lo ha habido denunciar en su momento. Cuando Pero era lo que nos ministro. está demostrando es que primó en él el deseo de permanecer en un cargo por encima de su deber sagrado de defender una democracia y de proteger a su país de lo que se veía venir. Nadie sino ellos que estaban en la intimidad de este presidente conocían lo que estaba pasando. ¿Cómo no lo dicen? ¿Cómo se quedan callados? Y entonces uno lo que siente hoy es un tufillo melancólico de no tener el poder y realmente pues eso le quita credibilidad y sobre todo no tanto credibilidad, le quita como respetabilidad a su ataque y sobre todo ningún impacto. La fiscalía hoy me dicen que ya le va a iniciar una investigación, pero lamentablemente son investigaciones que no conducen hoy a nada. Hoy para Colombia la verdadera preocupación es cómo logramos sobrellevar, cómo sobreaguar en estos 12 meses que nos quedan sin que el deterioro sea todavía mucho mayor. Porque es que este es un gobierno que se ha dedicado consistentemente a destruir. Destruyó el sector de la salud, que era uno de los sectores más sólidos en Colombia. Colombia es uno de los países con el mejor sistema de salud. Colombia en los 90 tenía apenas un 24% de personas protegidas por el sistema de salud. Llegamos a tener el 98.7% más cobertura en salud que Estados Unidos, mejores calidad de servicios, todo, 98.7%. Con eso atendimos el COVID. Este gobierno se dedicó a desmantelar totalmente el sector de la salud con el argumento de que es que hay empresas privadas. Pues claro que tiene que haber empresas privadas porque el solo Estado no es eficiente para prestar los servicios públicos. Entonces tiene que haber obviamente un sistema de aseguramiento, tiene que haber un sistema subsidiado, pero han desmantelado la salud. Segundo, el sector petrolero y la minería. Claro que todos queremos que haya sostenibilidad, todos queremos una transición energética, pero todos sabemos que mientras eso no suceda en el mundo entero, pues hay países que seguimos necesitando esa renta del petróleo y la minería. Este gobierno se dedicó a acabar ese sector y hoy tenemos un déficit en la balanza de pagos que va creciendo todos los meses porque ya no tenemos cómo exportar el petróleo, porque no estamos exportando el carbón en los niveles anteriores y entonces pues la colombiana empieza a tener serias dificultades. ¿Qué intereses geoestratégicos tiene Petro? Es decir, sabemos perfectamente que el gobierno de Maduro tiene un apoyo directo de Rusia, que es la gran aliada, obviamente de una vampirización de Cuba permanente, tiene presencia iraní e intereses con Irán, o sea, lo peor de cada casa está allí, pero está muy cerca de Colombia. Y luego tenemos el narcotráfico, las redes de narcotráfico que también dominan hoy por hoy Venezuela. Mi pregunta en este sentido es también muy directa, es decir, ¿Petro está conectado con todos estos sectores de intereses geopolíticos que también inciden en Colombia o solo mimetiza lo que ocurre en Venezuela pero no va más allá? Y lo añado a una pregunta, perdona que la actualidad a veces también impone, ese viaje famoso a Manta, ese viaje que no se ha explicado a Ecuador, donde casualmente es la zona donde hay más problemas con el narcotráfico. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no da esa explicación? Te junto este tema. Petro, ¿quién lo mueve? A él se lo mueve su visión de sí mismo, que es narcisista. Es una persona realmente muy narcisista y cree que es más de lo que realmente es. Muy leído no es. Total. Entonces, pues él se siente realmente un líder mundial, pero desafortunadamente capaz de transigir con temas que son absolutamente inaceptables si uno de verdad se preocupa por su país. Entonces no es solamente la inacción y la complacencia y la complicidad frente a la dictadura que hay en Venezuela, sino también ese actuar a sabiendas de que todo esto es una amenaza cada día mayor para Colombia y él tiene pues ahí obviamente seguramente sus afinidades o su corazoncito muy cercano a lo que es Maduro y a lo que significa Maduro, porque es que no es una ideología,
es un sistema criminal Sí, sí. en la destrucción de un país para el beneficio de un grupo criminal y de unos actores extrarregionales. Eso es lo que es hoy María Venezuela. Corina Machado lo nombraba, Venezuela decía, hoy es un hub criminal, ¿Mm? cuando debería ser un hub energético. O de alimentos. O de Ha sido alimentos. siempre mi convicción. Si Colombia y Venezuela estuviéramos juntas, con democracia, con sector empresarial activo, con inversión, Imparables. deberíamos ser el hub de alimentos, el hub de democracia y también de minerales fundamentales para toda esta digitalización, porque la producción de litio, de cobre, todos estos minerales que se necesitan hoy para la inteligencia artificial, la podemos producir, pero no solamente Colombia y Venezuela, es que América Latina. Y eso es lo que tenemos que ver, dónde hay una oportunidad de progreso y desarrollo para tener una agenda que sea una agenda de desarrollo económico, que reduzca la desigualdad, que genere equidad, pero también, obviamente, una agenda que frene el populismo a través del fortalecimiento institucional. Y eso tiene en su país que hacer la tarea de ver cómo lo vamos haciendo, pero todo seguir con una voz puesta en la recuperación de la democracia de Venezuela, porque si llega la democracia de Venezuela pronto, todo esto va a disparar una cantidad de oportunidades maravillosas para Colombia y para toda No, América está claro Latina. que estamos hablando de dos países que podrían ser un motor Total, impresionante de total, revitalización de toda la total, región, y están en las peores manos. total. Estoy ante una mujer muy fuerte, la primera ministra de Defensa, la segunda de Latinoamérica después de Sí, Bachelet pocos meses después de Michelle. y la primera en Colombia, ministra también de Comercio, vicepresidenta de Gobierno. Todo lo que he leído de ti tiene que ver con coraje, fortaleza, resiliencia y mantenerse en unas posiciones Compromiso. de compromiso. Ello me lleva a preguntarte si, ante esta petición que hiciste el otro día en el artículo En Tiempo, y lo que mismo que ahora me estás comentando, si tú puedes liderar este proceso de confrontación con Petro, este proceso de complicidad con amplios sectores sociales, ¿te ves en ese rol de liderazgo? Mira, a mí no me gusta autoproclamarse uno como líder. Yo creo que uno tiene que tener en este Pero el perfil momento, lo tienes, ¿eh? uno tiene que tener en este momento por encima de todo el compromiso con su país, la responsabilidad, porque es que esto es una responsabilidad intergeneracional. Uno no puede decir es que ya hicimos y entonces yo Pero me desentiendo. alguien tiene que ponerse, la responsabilidad también es ponerse Pero el también primero tienes de la que ser lista. capaz de atraer a otros y también tienes que mostrarle a la gente joven que el futuro no es de ellos, que ellos tienen que ¿Quién falta? tomar desde hoy, todos. ¿No? Ahí estamos ¿Quién trabajando. tiene en la Estamos llamada? trabajando en eso. Estáis Estamos trabajando. trabajando en eso, lo estamos trabajando con un grupo de personas totalmente convencidos que hoy se necesita también de alguna manera un liderazgo colectivo. No puede ser simplemente el individualismo, porque con el individualismo, fíjate que todo se te termina volviendo algo de corto plazo. Necesitamos una visión de largo plazo. No podemos estar con un plan cortoplacista, porque en el mejor de los casos logramos salir de Petro. Dentro de 4 años no podemos estar refundando otra vez cuál va a ser la agenda de desarrollo. Entonces tenemos que lograr que este sea un equipo que tenga no solamente la experiencia, el conocimiento, la integridad. El tema de integridad es muy importante para devolverle la confianza a la Pero la sociedad. integridad en política sobre todo se basa en el juego, en el equilibrio de poderes. Sí, pero también la integridad en la falta. lucha contra la corrupción, la integridad en la prevención de la corrupción. Es que uno vive hastiado de oír la lucha contra la corrupción. Yo digo, ¿pero ¿y por qué no la previenen? Es que la corrupción sí se puede prevenir. Pero Cuando uno pone todo sobre la mesa, esta mesa perfecta, brillante y linda, si tú le pones un papel rojo, se va a notar. Y en ese papel rojo es donde de pronto está la coima que le pagan a un funcionario. Ahí es donde está entonces la plata mala vida que se va en una licitación. Pero Ahí es donde- la batalla es ingente. Me estás hablando de que hay zonas del territorio colombiano controlado por redes criminales. Sí. Hablamos de un aumento muy sustancial del poder que significa la cocaína, en una regresión de una Colombia que parecía que salía de ese agujero, ¿no? Hablamos de una malversación de dinero público y de una destrucción de planes de bienestar en la sociedad. Es decir, el retrato que me estás haciendo y que voy viendo y he ido escuchando de Colombia es un retrato realmente que preocupa una barbaridad, que no entiendo hasta qué punto se puede resolver rápidamente, porque casi es un cambio de paradigma de lo que estáis viviendo ahora, ¿no? Entonces, me imagino que el trabajo es ingente, es enorme y tiene mucho riesgo, además. Sí. Y quiero preguntarte en ese punto, porque yo ya tengo demasiadas mujeres cuya vida peligra. El otro día Diana Salazar nos decía, no reconocía, soy embajadora de Ecuador en Argentina para salvar la vida.
porque he sido fiscal y en mi lucha contra la corrupción y en mi lucha contra los grandes cárteles y todo el sector criminal, hoy no me pueden salvar la vida. Hoy Novoa no me puede garantizar la protección y la tengo que buscar en Argentina, ¿no? Gracias a Novoa, pero en fin, tenemos a Ingrid Betancourt que me decía, me voy de Colombia porque tengo miedo de que me maten. Y lo dijo en esos términos. Y además acusó directamente a Petro de estar detrás del atentado a Uribe. Miguel. Después tengo una Patricia Bullrich que en su lucha contra la corrupción en la Triple Frontera y contra el narco... Pero ella está haciendo una cosa maravillosa. Espectacular, pero el riesgo es el riesgo. Y te cuento de María Corina Machado, que tuve que hacer la conversación en clandestinidad, ¿no? Y después leí una información sobre ti que te pusieron un custodio que estaba implicado con un tema de redes de tráfico de armas, que es terrible, con lo cual significa que quien tiene que protegerte te puso el zorro, digamos, o te puso el peligro al lado, ¿no? Dos preguntas. Una, ¿hay un riesgo realmente de vida? Es decir, Uribe es el ejemplo de algo mucho más grande. Y dos, ¿tú misma temes por tu vida? Pues mira, realmente sabemos que estamos con gente que no tiene límites, ningún límite. Ellos no respetan la vida, no respetan la libertad. Estamos hablando de gente que secuestraron a miles de colombianos. No respetan la ley, pero al final del día también estamos hablando de causas. ¿Cuál es la causa que tiene cada uno en la vida? En mi caso, yo entré a la política ya estando vieja, para decirlo de alguna manera, después de muchos me parece años de plena trabajo, forma, ¿eh? ¿ves? Pero muchos años de trabajo. Y dije, la mejor manera de servirle al país, que ha sido mi causa, es en la política. Ese es como el barro de todo el manejo del Estado. Y yo recuerdo mucho una figura que me dio mi mamá cuando yo tomé la decisión de entrar a la política, ya estando grande. Me dijo, no me gusta que hagas eso es un mundo demasiado sucio. Yo le dije, mamá, estoy convencida, lo voy a hacer, ya fui ministra de la Defensa, he trabajado en el sector privado, mi causa es servirle a este país. Me dijo, después de los días, si ya definitivamente lo decidiste, entonces imagínate toda la vida un loto. Los lotos son las flores absolutamente fuertes, erguidas, lindas, preciosas, que están dentro de un estanque siempre oscuro, turbio, con un agua siempre muy turbia, nunca se sabe bien qué hay por debajo. Pues trata entonces, si esa es tu decisión, meterte en ese estanque, nunca dejes de mantenerte erguida y siempre tener claridad porque es que tienes que brillar distinto. Y entonces pues es lo que yo he hecho. Y al final creo que uno dice, muy bien, si nos dedicamos a alimentar nuestros temores, lo único que hacemos es paralizarnos. Uno tiene que ser responsable, yo soy esposa, soy madre, soy abuela, tengo nietos, todo. Yo soy responsable, cuido mi vida. Pero tienes que estar muy protegida. Claro, me protejo y todo, pero al final digo, bueno, y entonces todo lo que yo aprendí, todo lo que recibí en la vida, todo lo que me ha dado Dios, porque soy además una mujer creyente, ¿para qué? ¿De qué se trataba esto? Yo pienso que se trata de poder uno servir, ayudando a que su país salga adelante, se fortalezca, le dé esperanzas a la gente joven, a poder tener la mejor versión de Colombia. Colombia tiene una mejor versión que esa imagen desastrosa de los 80, 90 y que la que estamos recuperando hoy gracias a Petro. Un país muy culto, con un nivel político y un nivel cultural. Y cuando uno ve, mira, por ejemplo, Miguel Uribe, ese es un muchacho al que el narcotráfico le quitó a su mamá cuando ese niño tenía 4 años. Hoy él tiene 4 años. Hoy él tiene un bebé de 4 años y se repite la historia. Él se está debatiendo entre la vida y la muerte cuando su hijito de 4 años... ¿Tú señalas a Petro en el atentado a Uribe? Yo no me atrevo a señalar a alguien, pero tú me hiciste una pregunta. ¿Dónde estaba el presidente en Manta? Esto es una cosa muy complicada. Es que un presidente es una persona que no tiene derecho a tomarse licencias personales porque un jefe de Estado y un político, y sobre todo un funcionario público, una persona que está en un cargo como un ministerio, una presidencia, no puede tomarse el derecho de esconderse ni de tener agendas privadas ni agendas personales. Uno tiene una agenda privada para ir al baño, uno tiene una agenda privada para celebrar su aniversario de matrimonio con su esposa o con su esposo, y entonces pues nadie quiere que los interrumpan. Pero agenda privada, 3 días en un viaje oficial, por Dios, cuando está recibiendo viáticos, cuando tiene unos aviones oficiales y una tripulación oficial esperándolo, no. Tiene que darle explicaciones al país. Pero no las da. ¿Por qué estaba? No las da. Y cuando uno oye las inversiones que hay en Ecuador, pues es que es verdaderamente aterrador. Yo no lo señalo, pero yo sí exijo que le diga a los colombianos cuál es su relación con Manta y con el señor Fico,
que es el que acá Fito, Las versiones que es en el que acaban Ecuador, de... para que lo sepan que nos escuchan, implica directamente a Petro en una visita con un narcotráfico Sí, importante en una zona sí, donde precisamente es la zona caliente del sí. narco en Ecuador. Si sumas esas acusaciones que han salido en prensa con el silencio de él respecto a qué hizo en esos días en los que desapareció de la visita oficial, él había ido a una visita más oficial imposible, era la presidencia de Noboa. Es decir, tiene sofoco, ¿no? Va a la posesión de un presidente a quien él le cuestionó su legitimidad. Exactamente. Entonces, hay toda la cantidad de incoherencias. Entonces, le cuestiona la legitimidad mientras que se queda callado frente a la ilegitimidad de Maduro. Va y visita a Maduro. A Noboa lo cuestiona a pesar de que es una victoria absolutamente limpia, contundente, y llega a la posesión. Pero ¿cuál es el afán de la posesión? Salir corriendo de la posesión para desaparecerse 2 días en Ecuador, aparentemente en Manta, aparentemente con compañías no muy santas, y si se demuestra eso, pues realmente estamos en algo muy grave, porque muchos sectores apuntan a que hay alguna relación de los narcos en Ecuador con En el todo ataque a caso, Miguel. alguna explicación tiene que dar un presidente cuya producción de cocaína se ha disparado, cuyo impacto de esa cocaína en el mundo es la primera del mundo, es la más preocupante del mundo, y donde todo aquello que teóricamente dijo que haría no ha funcionado. Así Está es, peor económicamente, está peor a nivel de violencia, está peor a nivel de droga. Es decir, que Petro es un fracaso. absoluto. Pero, sin Ha embargo, fracasado en todo. más allá de un llamado tan importante como el tuyo, por eso yo me siento honrada de hoy tenerte, porque veo una mujer ahí con un coraje que además tu biografía te avala en este sentido de ponerle mucho coraje. Imagínate ser ministra de Defensa en ese país en esos momentos, nada es fácil. Pero, sin embargo, no acabo de ver una reacción colectiva. Es decir, en Venezuela se produjo. María Corina Machado es una voz poderosa porque ha tenido detrás un pueblo que se ha organizado en las peores circunstancias y que continúa organizado. Esa es la esperanza de Venezuela. ¿Cuál es la esperanza en Colombia? ¿Tu llamado va a cursar La efecto? esperanza de Colombia es la confianza que tenemos en Colombia. Mi esperanza es mi confianza en Colombia. Pero está Colombia no va quebrándose. a defraudar la necesidad que tenemos los colombianos realmente de recuperar un rumbo, de tener un rumbo distinto. La esperanza que tengo yo es que nuestro país está hoy tomando conciencia, y fíjate, yo no quiero minimizar lo de María Corina, al contrario, es la mujer que más admiro de lejos en muchos siglos de la humanidad, pero sin duda las circunstancias son distintas. Venezuela lleva esta tragedia 25 años, Cierto. Colombia lleva 2 años. La gente al principio quiso darle el beneficio de la duda a un presidente de izquierda, y después de 2 años y medio nos damos cuenta que es la destrucción. Entonces la gente está empezando a reaccionar. Todavía él tiene un 25% firme de la población con él. ¿Por qué? Porque está haciendo lo mismo de Chávez. Salir a regalar subsidios, regalar a la gente, mantenerla con limosnas. Por eso es que tienen una agenda de destrucción, porque alguien que está al frente del poder, cuando destruye todo, ¿qué hace? Que vuelve a los ciudadanos dependientes de las migajas de poder que Sí, ellos les dan. que Chávez destruyó también la industria el petrolera, kirchnerismo pero aquí. con la plata igualito que acá. Entonces, por esa razón tengo confianza en que el pueblo colombiano va a hacer un ciclo de reacción y de contención de esta amenaza, pero no en 25 años, lo va a hacer ahora. De aquí a un año estoy convencida que Colombia ¿Tú tiene crees que que va a ser ser un otra efecto historia. péndulo? Porque fíjate que tenemos Argentina, por ejemplo, pasó de un periodo terrible donde la corrupción fue Total. sistémica. De hecho, tenemos la expresidenta condenada, aunque continúa haciendo mítines en balcones, El pero, balcón. pero lo cierto es que está condenada. Lo peor, yo creo que para un político al que le han dado un cargo tan importante como es la presidencia de su país, es la perversión de ese cargo, que es un cargo que es un deber y que es un lujo y no un derecho, como ella se lo Por toma. supuesto. Pero fíjate que el péndulo del kirchnerismo ha sido Milei. Es decir, ha sido, ¡bam!, un El otro extremo. golpe. Y un poco ha pasado lo mismo todo el fenómeno del wokismo que empieza con Obama. Ahora ha ido a un péndulo Trump, ¿no? Colombia puede tener esa opción, o estamos en una posición más centrada, un poco más, menos extrema, ¿no? Pues fíjate que Colombia es un país que realmente siempre ha rechazado como los extremismos, por fortuna. Yo creo que Colombia tampoco ha tenido nunca una extrema derecha, pues tuvimos No, una época, ni Colombia nunca tuvo las una dictaduras dictadura, militares que nunca. tuvo todo el Cono Sur. Entonces yo realmente no veo el riesgo de que Colombia se vaya en un péndulo a la extrema derecha, empezando porque no hay algunos, un poquito, pero no la hay. Yo creo que Colombia va a moverse hacia un sector de la política
que le garantice buen manejo del Estado, que le garantice abrir todo el espacio posible para el desarrollo económico, con inversión privada, con inversión de pequeñas y medianas empresas, con muchísima transparencia en el manejo ¿Eso del es un Estado. frente político común? ¿Eso Tiene es que ser un frente ciudadano y político común. ciudadano y No es político? suficiente solo los políticos, necesitamos que los empresarios, que los ciudadanos del común entendamos todos que la defensa de esta nación nos corresponde a todos. Y hay que hacerla ahora, para que después no digamos, esta generación fue incapaz de dejarle allanado el camino a las siguientes generaciones. Eso no puede pasar. Tengo la tentación. Ya sé que me acabas de decir que lo importante no son las personas, sino, digamos, todo el frente común y esta capacidad de reaccionar. Pero he leído que hace muchísimos años te miraste al espejo y dijiste, voy a ser presidente de mi país. Creo que lo explicó tu marido en algún lugar. Y la verdad es que viendo tu biografía hay una persistencia en el concepto del servicio público, en el concepto del servicio a tu país. Y por tanto, inevitablemente, y ahora estás intentando que tu sociedad reaccione ante un proceso de degradación encarnado en Petro, pero encarnado también en la destrucción de las propias instituciones. 35 años después, ¿te continúas viendo como una posible presidenta del país? Pues mira, no me obsesiona. Obviamente el tiempo pasa. Tengo toda la energía, las capacidades y demás, pero yo también creo que este es un momento en donde ninguno puede tener la obsesión de llegar a la presidencia. Lo importante, eso sí, es tener la obsesión de sacar el riesgo de Colombia de este populismo que nos está destruyendo el país. Sí creo que puede haber mecanismos de selección. Yo realmente me retiré del Partido Conservador porque el Partido Conservador, en una época en que yo fui candidata, terminó entregado al clientelismo. Es que es el clientelismo, la apropiación del Estado para los intereses clientelistas, es la puerta de entrada a la corrupción. Entonces, pues yo me tuve que salir de mi partido y hoy por hoy estoy consciente de dónde están mis fortalezas, pero también mis debilidades. No tengo organización, no tengo maquinaria, no tengo partido. Y si llegara a haber alguien que tenga la fortaleza de generar toda esta dinámica y este entusiasmo que se necesita, yo apoyaría a cualquiera que tenga esas credenciales, conocimiento, integridad, compromiso con el país. Pero tampoco descarto la posibilidad de estar yo misma. Lo único importante es que no me obsesiona ni ser candidata ni ser presidenta. Me obsesiona sí en este momento ayudar a frenar de la debacle a Colombia. La verdad, espero que tengáis mucha suerte y mucha capacidad de darle la vuelta, porque mirado desde fuera preocupa muchísimo este crecimiento del populismo. De izquierdas, de derechas, es igual como se le llame, en realidad es una destrucción de la democracia liberal. La democracia liberal entendida como... Y en este sentido veo en ti la encarnación de alguien con muchísimo coraje, en esa línea de mujeres, de esa estirpe de mujeres que tienen tanto coraje en Latinoamérica, que están de alguna forma dominando el relato del cambio, me parece. Para finalizar, Marta, me has hablado de la fe, eres creyente, me decías. Por fortuna. Me has hablado del amor al país, el amor a Colombia. Por tanto, aquí hay dos elementos que te impulsan, ¿no? Uno es una concepción espiritual, otra es una concepción ética. Y al mismo tiempo he leído que eres muy perfeccionista, que te gusta mucho, muy resiliente, que te gusta... todo esto te convierte en una persona muy querida y supongo que también muy odiada, porque vivimos en el mundo de las redes y en este mundo tan complejo en el que estamos. ¿Encarnas esos valores de una Colombia que sueña con una situación diferente? ¿Tienes la impresión de que eres, en el fondo, el símbolo de todo lo que quieras cambiar? Insisto, yo no creo tanto en los personalismos de que si yo soy el símbolo, pero yo creo que yo sí represento a un grupo de personas en Colombia y hago parte, más que represento, hago parte de un grupo de millones de colombianos que sabemos que al país hay que hacerle cambios porque tampoco podemos volver al pasado. El pasado no fue perfecto. El país ha tenido una desigualdad social que hay que corregir. Colombia es uno de los países con el índice Gini que está peor. Colombia es un país que teniendo tantas riquezas naturales, habiendo tenido una tasa de crecimiento promedio del 4.5% durante varios años, sin embargo, mantuvo niveles de pobreza muy altos. Sin embargo, también habíamos venido bajando. Teníamos un 52% de pobreza, habíamos bajado a un 26%, pero es que hemos debido bajar a un dígito y no nos pusimos una meta tan ambiciosa como esas. Por eso creo que no es volver al pasado, pero sí tenemos derecho a salir del estancamiento en que nos tienen. Entonces, creo que hago parte
de millones de colombianos que sabemos que tenemos un país con el cual se puede vivir en mejores condiciones de vida para todos, con oportunidades para todos, pero también con el derecho a soñar y el derecho a vivir en paz y el derecho a poder vivir sin miedo para todos. Acabo con esta pregunta. Fuiste ministra de Defensa. Hemos hablado de la sociedad civil, del mundo empresarial, económico, de los jóvenes, de todos aquellos que tendrían que reaccionar ante Petro. ¿Qué tendría que hacer el ejército? Combatir sin absolutamente ninguna tregua a todos los criminales de todos los pelambres y sin pedir permiso. El ejército tiene que cumplir su deber constitucional de enfrentar cualquier amenaza contra la seguridad, contra la vida, contra la integridad territorial, contra la soberanía ¿No lo cumple ahora? nacional. Desafortunadamente los tienen con las manos amarradas. La orden del presidente es que no pueden actuar porque él está haciendo una negociación de paz para la paz total. Entonces, eso es una tragedia. Porque la tenemos un negociación que ejército les da el con las poder. manos amarradas. Entonces, resulta que a los criminales les dice que esto es una tregua o que esto es una... que en este momento supuestamente no hay combates y que ninguno está atacando al otro. Pero es mentira. Los criminales atacan al ejército, hacen operaciones permanentemente para matar a la fuerza pública con francotiradores. O sea, es horrible. Ha protegido al chico que atentó contra Uribe. Claro, también. Pero y fuera de eso, entonces los militares tienen que estar en este momento dizque respetando esa tregua forzosa para una negociación de paz. Yo jamás aceptaría que los militares dejen de actuar cumpliendo su deber constitucional, Pero no tienen que ni por intervenir. orden del presidente. Pero no tienen que intervenir políticamente. Ah, no, eso sí no. Creo que la tradición democrática de Colombia hay que sostenerla siempre y tenemos que lograr que los políticos y que todas las instituciones y la justicia actúen para poder confrontar el poder. Te dije que era la última, pero me quedaba una. ¿Tiene que intervenir de alguna manera Marco Rubio en todo esto? Necesitamos siempre la cooperación de Estados Unidos, no solamente una persona. Él, por fortuna, es un secretario de Estado que tiene muy claro el panorama de América Latina, el de Colombia, el de Venezuela, el de toda América Latina. Y Colombia sola no hubiera podido jamás enfrentar al narcotráfico y al terrorismo de las FARC y el ELN si no hubiéramos tenido la cooperación de Estados Unidos. Vamos a necesitarla muy fuerte otra vez a partir de agosto del 26. A partir de que no esté Petro, porque ahora es difícil. Con Petro es imposible porque es que no puede haber confianza en un presidente de Colombia que desafortunadamente deja desbordar el narcotráfico y casi que Me es quedo algo con un consentido. presidente que casi parece cómplice de lo peor, digamos, que hay en Colombia. Un horror. Marta Lucía Ramírez, ha sido un honor conocerte. Pilar, mil gracias por este tiempo. Toda la suerte para Colombia Gracias. y para el futuro de tu país. Estoy segura que la suerte de Colombia está un poco también la del resto de América Latina. No podemos seguir nosotros viendo pasar el curso de la historia sin la oportunidad que tiene esta región, 800, 700 millones de latinoamericanos de vivir bien. Y deteriorando, con la erosión de la democracia en Colombia, eso contamina todo el entorno. A todos. Realmente es. Muchas gracias y mucha suerte. Me encantó conocerte. Gracias. Que estés muy bien.